Muy bien, y continuamos hablando de vacunas y de la variante Delta. Marina, esta gran amenaza para todo el mundo. Recientemente la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante va a ser lo que va a demorar la pandemia. Recordemos que la variante Delta surgió a fines del año pasado en India, que ya está presente en 75 países en el mundo y en 14 países de América. Sí, esta variante, Julieta, que ha generado un aumento de los contagios alrededor de todo el mundo y que obliga a los países a tomar diferentes medidas sanitarias para mitigar la situación epidemiológica. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa con nuestras vacunas? ¿Cómo ha sido el ingreso de esta variante y qué significa? Si te parece, Juli, repasamos algunos datos antes de desarrollar el tema. Muy bien, coronavirus, variante Delta, la variante B1 617.2 o Delta, así está definida, fue identificada originalmente en la India y es una de las variantes consideradas de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta se asocia al crecimiento exponencial de contagios de casos de coronavirus observados en la India en 2021 y la crisis sanitaria que afecta a ese país. Estudios preliminares sugieren que las mutaciones presentes en esta variante se asocian a una mayor transmisibilidad entre personas, una reducción de la capacidad de bloquear la infección y una reducción moderada en la capacidad de los sueros de post-vacunados de neutralizar al virus. Muy bien, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas frente a esta variante? Bueno, de esto vamos a dialogar con Soledad Gori, quien es bióloga, integrante del CONICET, integrante del grupo también Anti-Fake News. Le damos la bienvenida y la saludamos junto a Marina. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes, bueno, Soledad. Verdaderamente es la gran amenaza, pero ¿qué podemos decir acerca de esta variante? ¿Qué es lo que la define? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué efectividad tienen nuestras vacunas, las que están circulando, las que están aplicando en nuestro país frente a esta gran amenaza? Contanos, Soledad. Bueno, primero igual querría llevar tranquilidad de que esta variante, más allá de que es de preocupación, como bien dijeron, y que la OMS mismo ha dicho, bueno, todo lo que acaban de decir, en nuestro país en este momento todavía no tenemos circulación de esta variante comunitaria, por lo menos las que sabemos que hoy están predominando son la de Reino Unido, la andina y la de Manaos. Esto lo digo también porque hay que ver cómo se comporta la variante obviamente que se sabe que es muy difícil que no entren las variantes como ha pasado con las... O sea, se sabe que va a llegar esta variante. Sí, bueno, a ver, si se controla y se aísla a los que llegaran, la verdad es que no debería... Uno debería poder frenarlo, digo, ¿no? Si se cumplieran los aislamientos como corresponde, si se hicieran todas el rastreo como corresponde también, pero es verdad que es difícil eso, es difícil cerrar completamente un país y que no entre, ha pasado en muchos países ya, entonces por eso es que hay que ir preparándose, pero lo digo para que también llevar tranquilidad de que no es una de las que hoy está circulando comunitariamente y además tampoco sabemos cómo se va a comportar contra las demás variantes. De hecho, sabemos que, por ejemplo, la de Reino Unido acá ha sido como, le ha ganado un poco más tanto la de Manaus como la andina a la de Reino Unido, ¿no? Entonces eso también hay que ver con las variantes que tiene cada país, cómo es. O sea, a lo que voy con esto es que no tiene por qué ser completamente extrapolable a lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa, ¿no? Bien, claro. Ahora, dicho todo esto, la realidad es que las medidas de cuidado siguen siendo las mismas. Es una variante que sí se transmite más, como ocurrió con la de Reino Unido, que era más transmisible que la original, pero las medidas de cuidado siguen siendo las mismas. Y esta son sería un 60% más transmisible que la alfa, que sería la británica, ¿verdad, Soledad? Claro, que la de Reino Unido, que a la vez también era un 60 más que la original, ¿no? Entonces es como que cada vez es más... Claro, ya como un 120 más transmisible que la original, podríamos decir. Claro, sí, eso es así y tiene que ver con que, bueno, justamente las variantes que empiezan a ganar terreno son las que terminan siendo más beneficiosas para el virus, ¿no? En verdad, no es que lo haga a propósito el virus, sino que evolutivamente terminan quedando las que justamente pueden transmitirse más fácilmente. Y eso es lo que estamos viendo con esta variante en el resto del mundo. De hecho, en Reino Unido es el 94% de los contagios hoy tienen que ver con la variante Delta, ¿no? Sin embargo, para también llevar tranquilidad y respecto a lo que es la eficacia de las vacunas, sí se ha visto, es verdad que baja un poco la eficacia en cuanto a enfermedad sintomática.
Más que nada se han publicado recientemente trabajos y datos públicos de Inglaterra y de Escocia, donde se ha visto tanto para AstraZeneca como para Pfizer cuánto es la eficacia que tiene una dosis o dos dosis para las dos variantes, para Alfa, que es la de Reino Unido, y para Delta. Y lo que se ha visto es que sí baja, con una dosis baja, por ejemplo, para tomar un ejemplo de AstraZeneca, se vio que en vez de 50 de protección, de porcentaje de eficacia, tiene 30, ¿no? Que por debajo de 50 sabemos que no sirve, eso ya lo sabíamos, y con dos dosis pasaba de 74% a 67%, ¿no? Entonces es verdad que baja en el caso de enfermedad sintomática. Dos dosis de una misma vacuna, de AstraZeneca, por ejemplo. La misma vacuna, AstraZeneca, colocada con el tiempo de 3 meses, 12 semanas entre dosis 1 y dosis 2, que es lo que estaban haciendo ellos, y que en base también a esos estudios nosotros lo empezamos a hacer acá, se vio esa disminución de la eficacia, que con dos dosis no es tan severa, pero sí con una dosis. Ahora, lo importante es, en hospitalizaciones y muerte, ahí no se ve afectada, ni tanto con una dosis ni con dos dosis. ¿Sí? Es más, de hecho, con dos dosis hasta se ve una mayor eficacia. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante llevar tranquilidad en cuanto a que todo lo que hubo en los últimos días, ¿no? De una dosis nos alcanzará, no nos alcanzará, y si viene la Delta, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que para lo que es el objetivo principal de la campaña de vacunación, que es prevenir hospitalizaciones y muertes, la realidad es que estas vacunas, por ejemplo, la AstraZeneca, es lo que se sabe hasta ahora. Sputnik ya informó, pero no están los resultados publicados, lo informaron desde Gamaleya, también sería eficaz. Estamos viendo eficacia que se mantiene y que salta para hospitalizaciones, con lo cual es una muy buena noticia, digo. Lo que pasa que lamentablemente fue como también confundida en el medio, ¿no? Y se vio como el vaso, la mitad del vaso vacío, que era justamente que con una dosis sola nos íbamos a enfermar más. Sí, bueno, podría pasar, pero lo importante es que no cambió la eficacia frente a hospitalización, que es lo que realmente hoy nos importa. Y también lo otro que quería decir es que esta cuestión de la una dosis, dos dosis, ¿no? y de diferirlas o no diferirlas, en AstraZeneca puntualmente se tomó esa decisión porque se han visto mejores niveles de eficacia si se diferían las dos dosis, desde 8 hasta 12 semanas. Entonces, ¿y se notaron mejores niveles de eficacia? ¿Se notaron mejores niveles de eficacia si se combinaban las dosis, por ejemplo, AstraZeneca con otra vacuna? Bueno, siempre con respecto a la variante Delta, Sole. Claro, a ver, ahora lo que te estaba diciendo es que mejora la eficacia con las variantes que se estaban estudiando hasta ese momento, y con AstraZeneca, o sea, la misma AstraZeneca en las dos dosis. En ese caso se veía que mejoraba la eficacia al final. El problema es que esto de que si se pasa de los 3 meses empieza a haber un poco más de porcentaje de infección, entonces es como que hay que mantener los cuidados porque hay una ventana en la cual podríamos estar un poco menos protegidos que si ya tuviéramos la segunda dosis puesta. Pero a la eficacia final, a lo largo, cuando ya te das la segunda dosis, termina siendo mejor. Entonces es una decisión compleja esto hoy, de que tampoco es tan simple como decir, bueno, pasaron 3 semanas, hay que vacunar a todos, porque quizá solo con 3 semanas tenemos una eficacia final que no es tan buena como la que podríamos tener difiriendo. Claro. Esa es un poco lo que se pone en el balance, y además, obviamente, la falta de vacunas, ¿no? Claro. A nivel global. Pero respecto a las combinaciones, es algo que se está evaluando, y que se está haciendo ya a nivel mundial. En algunos países ya se está combinando esquemas distintas plataformas, no solo distintos tipos de dosis, porque por ejemplo Sputnik ya tiene 2 componentes distintos, que fue en algún punto algo novedoso que trajo esa vacuna respecto a otras, sino que además combinar distintos tipos de plataformas, o sea, la de adenovirus de chimpancé, como por ejemplo AstraZeneca, con una plataforma que es de ARN mensajero, como Pfizer. Bueno, ensayos clínicos, solamente está finalizado uno, que es de combinación AstraZeneca, primera dosis, Pfizer, segunda dosis, que se vio que mejora la eficacia en lugar de dar 2 de AstraZeneca. ¿Sí?
Eso es lo que se sabe hoy como ensayo clínico cerrado y no da igual al revés. O sea que si tenés primero la de Pfizer y después te das AstraZeneca, no mejora. Claro. No es que mejora más que dos de AstraZeneca. Eso también es importante. Bien, para el cierre, consultarte, Soledad, sobre otros proveedores argentinos como CanSino, Covishield, Sinopharm, si hay algún dato acerca de eso. Decías que Sputnik todavía no publicó. Y bueno, comentar que el gobierno argentino, Nación y Salud han convocado a los especialistas justamente para analizar estos esquemas de vacunación combinada. Pero, ¿qué pasa con los otros proveedores y esta nueva variante en el mundo? No, bueno, es que no hay muchos datos realmente todavía con respecto a la nueva variante y otras plataformas. Por ejemplo, de Sinopharm no tenemos datos. Hasta ahora los que han salido son de AstraZeneca, de Pfizer, así como comentaba recién lo de AstraZeneca que variaba y bajaba un poco. Bueno, con Pfizer se ve algo similar a lo de AstraZeneca, que baja un poco con para la enfermedad sintomática, pero no baja para las hospitalizaciones. De hecho, hasta de nuevo, da igual o mejor con la Delta, con lo cual eso digo para llevar la tranquilidad. Pero, por ejemplo, de Sinopharm no hay datos. Y de Sputnik, ya te digo, se estaba hablando de más de 90%, o sea que daba una mejor eficacia, bastante mejor, para prevenir enfermedad sintomática respecto a AstraZeneca y Pfizer, pero la realidad es que, bueno, esto es solo un comunicado del centro Gamaleya y no están los resultados en sí, o sea que no tengo muchos más datos para dar. Pero bueno, respecto a lo de las combinaciones, son como dos temas separados, ¿no? Una cosa es por las variantes, otra cosa son las combinaciones. Las combinaciones en verdad se están evaluando igual, más allá de la llegada o no de Delta, más que nada porque, bueno, para poder ir más rápido, podríamos decir, ¿no? Para no tener que estar esperando siempre el mismo componente o de la misma empresa, del mismo tipo de plataforma. Otra cuestión que podría ayudar a eso sería, que todavía lamentablemente no tiene el visto bueno, es la liberación de patentes y transferencia tecnológica, ¿no? Que en algún punto nosotros acá con Richmond estamos tratando de hacer eso y de acelerar y poder tener el componente 2 hecho acá mismo. Pero la verdad es que sí, se está evaluando poder combinarlas, pero bueno, hasta ahora el ensayo que se está evaluando hacer con voluntarios acá en nuestro país es de combinar las diferentes plataformas que hoy están acá actualmente, a ver si primero si es seguro, ¿no? En definitiva, lo que primero va a pasar es como venimos ya estudiando hace tiempo las distintas fases del esquema de vacunación. Tenemos la fase de los ensayos, la fase 1-2, donde se ve seguridad y si da respuesta inmune o no, y luego tenemos una fase de eficacia realmente, o sea, en verdad. Ahora, en breve, si este ensayo si lo aprueban y va para adelante, lo que se va a ver es, por ejemplo, a 21 días, primero si fue segura o no, porque también la combinación de distintas plataformas podría traer más efectos adversos, eso siempre hay que cotejarlo, y cuánta protección puede traer. Pero después eficacia, obviamente no se va a saber a principio, tiene que ocurrir la infección de esas personas, de los dos grupos, ¿no? Y comparar, que es un poco lo que ya están adelantados en Reino Unido y que ya tienen esos datos y que, bueno, que los publicaron porque ellos determinaron hace un tiempo empezar a combinar las distintas plataformas. Es como que van un paso más adelante. Pero bueno, a nivel inmunológico, los que trabajamos en inmunología sabemos que es una opción porque de hecho se hace en otras vacunas. Y que podría potenciar la inmunidad. De hecho, con la combinación AstraZeneca-Pfizer se ha visto eso. Sole, ¿qué pasa con esto, con el alto nivel de transmisibilidad que tiene? ¿Deberíamos aprender a cuidarnos de otra manera? ¿Deberíamos tener otras formas de evitar los contagios? ¿Ya esto podría transmitirse al aire libre? ¿Cómo deberíamos reeducar, digamos, nuestra manera de cuidarnos, de protegernos ante la inminencia de esta variante Delta, Sole? No, a ver, en verdad yo creo que agregar más medidas va a ser hasta contraproducente, yo creo. Creo que hasta este punto, por eso también hago tanto foco en llevar tranquilidad, porque es demasiado lo que se nos pide, ¿no? La naturaleza nos pide. Porque antes decían, si estuviste con una persona positiva, 15 minutos, sin barbijo, bueno, tenés posibilidades de contagiarte. Ahora dicen que con esta variante, en cuestión de segundos, te puedes contagiar. Bueno,
por eso, pero a lo que voy es que las medidas tienen que ser las mismas, pero bien hechas. Porque claro. El punto que a este punto, a esta altura, y más encima cuando empieza a avanzar la vacunación, que la gente ya empieza como que cambia un chip y es, bueno, ya estoy vacunado, estoy mejor, ¿no? Que obviamente que uno está mejor, pero tampoco es que es magia, no está los 2 días bien, completamente protegido. Y además sabemos que hay casos igual de infección a pesar de estar vacunado. Entonces, la realidad es que hay que mantener las mismas medidas de antes, porque de hecho hasta, como te digo, puede ser contraproducente que yo te diga usa doble barbijo, porque hay gente que quizás se pone doble barbijo y termina usándolos mal por tener 2, y en definitiva es mejor que tengas uno bien puesto y puesto siempre y como corresponde y tapando bien desde la nariz hasta el mentón. Entonces sabemos que dar más medidas es también puede llegar a ser contraproducente por el hartazgo que hay. Entonces la realidad es volver a lo que sabemos que funciona. La ventilación aprendimos que es crucial para los espacios cerrados. Obviamente no confiarse de que estamos con personas conocidas o de confianza, ¿no? No hay que confiar en nadie. La realidad es que hay que cuidarse como si no supiéramos quién está al lado y qué fue lo que hizo. Ventilación, lavado de manos, quizás ya no estar tan locos con el tema del contacto y de desinfectar todas las superficies, porque sabemos que no va por ahí la vía principal de contagio del coronavirus en general, sino sí esto de mantener el barbijo, tapaboca bien puesto, la ventilación y el lavado de manos. Y la distancia. Soledad, te voy a reformular la pregunta entonces. Si nosotros como ciudadanos sostenemos las mismas medidas, las autoridades deberían desplegar otro tipo de medidas en cuanto a la gestión sanitaria, por ejemplo, cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos. En ese sentido, ¿sí la variante Delta está exigiendo otro tipo de medidas? Bueno, sí, obviamente. Yo creo que eso debería haber existido siempre, en verdad, porque ya ha habido otras variantes que también han sido de preocupación, con lo cual el tema del cierre de fronteras, bueno, más allá de que es una cuestión más política, tal vez, y no sé si tiene mucho que ver mi opinión en ese sentido, pero bueno, la verdad es que lo que hay que hacer... Y ahí sí quizás podemos poner algo de nosotros. También las personas que viajan, ¿no? y que regresan, tienen que tener el compromiso de cumplir ese aislamiento, ¿no? Porque también hemos visto que hubo un 40% de personas que no las encontraron en las casas cuando fueron a hacer el monitoreo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, no estaban cumpliendo el aislamiento que tenían que hacer cuando volvían, ¿no? Entonces, eso sí es importante también y ahí sí podemos poner algo de nosotros. Pero obviamente que sí, a nivel Estado tendría que controlarse mucho mejor eso, exigirse, bueno, ya se está exigiendo hace tiempo, igualmente el test de PCR para volver, no solamente antígenos, por ejemplo, sino también que sea PCR, pero la realidad es que mucho más tampoco se puede hacer realmente. Es básicamente las vías de contagio ya sabemos cuáles son, entonces hay que ser más estrictos en los controles, quizás no hacer estas restricciones, o sea, no cerrar todo, pero tampoco que sea todo libre, un viva la pepa dentro de los lugares cerrados por lo menos, y bueno, y ser exigentes en que se cumplan las medidas de cuidado, básicamente. Así es. Soledad Gori, muchísimas gracias por tu gran aporte y por tu tiempo, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo hasta cualquier momento. General para todos. El jueves y el domingo se va